Hey, ¿qué dices, mi gente? ¿Todo bien? El día de hoy me encuentro terminando un largo viaje en trenes por Europa. De ahí mi barba de chivo y las ojeras de mapache. El caso es que durante un mes estuve fuera de casa explorando algunas ciudades históricas y no podía quedarme con las ganas de documentar mi experiencia en Italia. Vamos a comenzar nada más y nada menos que por Roma. Conozcamos sus calles y perdámonos en sus multitudes. Aunque primero hay que alistar todo lo necesario. Vamos pues. Bueno, esto es algo que hago yo, que no es de lo más práctico, la verdad, pero como ya me voy a ir en unos días y no voy a pagar más para lavar la ropa, simplemente dejo la ropa sucia ahí por fuera, en el casillero, por fuera de la maleta, y en la maleta llevo la cámara y las cosas que necesito realmente. Y siempre es bueno traer una bolsa grande consigo para cualquier cosa que se necesite meter. En Roma y en todas las ciudades o en las principales ciudades europeas se puede conseguir un pase de 48 horas en el que tienes acceso a todos los transportes públicos, ya sea metro, bus. Incluso en Venecia puedes ir en los vaporetos, que son estas embarcaciones, entonces es muy útil. Bueno, aquí como un mini room tour del hostel. Aquí están cada habitación marcada como con su continente y toda la cosa. Mira, acá está Sudamérica, tal, la mesita, bueno, para compartida con otras personas también para uno poner sus cosas. Bañito sencillito, pim pim, pam pam. Luego las camas ahí, las literas. Y pues un cajoncito, obviamente, un armario para uno poner sus cosas. Y pues yo me traje aquí mi candado, tome, pim, nadie me va a robar. Y suave ya. Y ya con la maleta organizada, ahora sí podemos comenzar la aventura en Roma. Bueno, ahora hay que caminar un tiempito. Voy a ir hacia el punto central, al punto medio. Se llama Villa Borghese, que según leí por internet es el parque más grande de la ciudad. Son 80 hectáreas de zonas verdes que albergan teatros, galerías, cines, un zoológico y sobre todo la famosa Galería Borghese, uno de los museos más importantes de Italia que tiene obras de Bernini, Caravaggio y Rafael. Hasta interesante suena. En sus inicios era el mega jardín privado de la familia Borghese hasta que en el siglo XIX lo vendieron al Estado italiano. Miren esto, qué elegancia. Lo que más había visto del parque eran fotos de este monumento por todos lados, así como de los enamorados en sus barcas y tal. Si vienes con la pareja, sácale 40 minutos al parquecito, plan canoa, se comen un helado, pasean con el trencito, quedas como un galán. Todo extravagante el lugar, pero realmente este es un lago artificial que fue creado para dar ambiente. Y eso de allí que uno cree, uno dice un templo antiguo romano, pues no. Me enteré que es una construcción decorativa. Igualmente 10 de 10 el lugar, apartado de las aglomeraciones, muy tranquilo y sobre todo con vistas hermosas. Aprovechando un poco que estoy caminando y voy a solas por este lindo paisaje, les voy a contar una de las cosas que me sucedió en el metro de Roma. Y es que tienes que tener cuidado porque aquí en Roma es muy común que, claro, al haber tanto turista, es muy fácil que se encuentre uno a personas que se dedican realmente a robar y que son realmente talentosos en cuanto al robo. Les llaman pickpockets y es curioso que algunos de los pickpockets más famosos son chicas. Es muy común que estás sentado en el metro y se te sientan al lado 2 o 1 o 3 chicas de alrededor de 20 a 30 años y te empiezan como a seducir, te miran, pero realmente es porque te quieren engañar y te quieren robar. Te quitan todo, cámara, billetera, teléfono, todo lo que tengas. Por eso también es bueno ir con la mochila en la parte del frente, que das menos oportunidad de que te roben o de que te pongan algo en la maleta, que como digo, al ser tantos turistas y al tener la ciudad explotándose, pues es muy fácil que estés vulnerable a que te hagan algo. A ver, y por aquí también se supone que está uno de los mejores miradores de la capital. Vamos a verlo. Estando en el hogar de una de las cocinas más influyentes del planeta, claro que tuve que venir a comerme una buena pasta. Espagueti, parmesano, vea, échele ahí pan, basílico y pomodoro. Sí había hambre. Y ya con la energía y la panza contenta, es hora de dirigirnos a la siguiente parada. Llegamos a la famosa Plaza de España, y lo primero que nos saluda es la iglesia de Trinità dei Monti,
Financiada por los reyes de Francia, se sitúa en el alto de la plaza y fue terminada en el siglo XVI. Durante siglos, este lugar fue un punto de encuentro de artistas, aristócratas y viajeros del famoso Grand Tour, un viaje cultural que emprendían los jóvenes de la élite europea para culminar su educación, y Roma, por supuesto, era la etapa más importante, ya que estudiaban aquí las ruinas del Imperio Romano, el arte del Renacimiento y la cultura clásica. Pero, ¿por qué se llama Plaza de España? Pues porque aquí antes se encontraba la Embajada de España ante la Santa Sede. Tan solo a unos pasos, el sonido del agua nos guía hasta uno de los lugares más icónicos de Roma, la Fontana di Trevi. Esta auténtica obra teatral tallada en piedra fue terminada en el siglo XVIII y marca el punto final de uno de los antiguos acueductos de Roma, el Aqua Virgo. En el centro aparece Neptuno, dios del mar, dominando las aguas sobre un carruaje con forma de concha marina. A sus lados, dos caballos marinos que lo arrastran representando las dos caras del mar. Uno de ellos está tranquilo y el otro descontrolado, entendiéndose que a veces el mar es calmado y a veces salvaje. La tradición turística de la Fontana di Trevi dice que si lanzas una moneda de espaldas sobre tu hombro izquierdo, volverás a Roma. Con 2 monedas encontrarás el amor y con 3, supuestamente habrá boda. Debido a esto, cada día se recogen miles de euros en la fuente y todo ese dinero se dona a obras benéficas y ayuda social en la ciudad. Sigamos con el recorrido, que aún nos falta ver lo más importante. Bueno, pues llegamos al lugar. Atrás mío tengo al Foro Romano. El problema es que, como pueden ver, tengo una sombrilla, empezó a llover. La vecina no se atormenta, pero la tormenta se avecina. Entonces tuve que ser rápido y pues buscar algún lugar donde poder grabar. Ahora tengo bastante suerte porque realmente la lluvia espantó a todos los turistas. Estoy solo, completamente solo, lo que me sorprende porque pues suele haber gente por acá siempre tirándose fotos y haciendo sus videitos y sus cosas, pero pues bueno, todo por el momento bien. Tuve un día bueno, me recuperé un poco de la gripa que tenía y mañana creo que sí va a ser un poco jornada difícil porque voy a estar en Nápoli y no sé qué otras plazas o cosas hayan por disfrutar allá, pero pues les voy a hacer unas tomitas del Coliseo Romano y de lo que hay que ver por acá. Entonces, vamos allá. Bueno, ahora sí llegué y estoy frente a una de las 7 maravillas del mundo moderno. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, llamado así por la dinastía de emperadores que lo construyó. El nombre Coliseo probablemente rinda homenaje a la gigantesca estatua de Nerón que se encontraba cerca. El estadio más grande construido por el Imperio Romano reunía a más de 50.000 personas para ver espectáculos que mezclaban deporte, teatro y violencia extrema. Gladiadores, animales exóticos y todo tipo de exhibición feroz eran la definición de entretenimiento a gran escala para los romanos. Ellos están pero atentos al negocio. De verdad, en serio, qué triste. O sea, imagínense haberse recorrido toda Latinoamérica y salir y escapar y venirse solo un día a pasar un rato bueno frente a uno de los monumentos más importantes de la historia y que esté lloviendo y el clima es una mierda. Me encanta el verano en Italia. Es el mejor sentimiento que he experimentado. Y ahora sí, lo hemos conseguido. Por fin, Coliseo Romano con unas vistas espectaculares, miren, está muy chévere. O sea, si tienen la oportunidad de algún día venir de noche, tienen que tomarle fotos porque hay veces que, no sé si escucharon también, pasan muchas gaviotas, se ve súper bueno el plano y también en el atardecer, la golden hour que le llaman en fotografía, ¿no? Esa combinación de colores es muy bonita y las luces que le prenden al final hace que se vea todavía más imponente. Esta parte que ven de allá del Coliseo está completamente destruida. Tiene su razón. En un principio era totalmente circular, pero debido a un terremoto que sucedió hace 200 años, se partió toda la parte frontal del recubrimiento del Coliseo. Entonces, por eso, en su mayoría, es solamente una circunferencia de una misma estructura y por fuera tiene otro recubrimiento hasta pues la mitad. Y también por eso tiene un nivel más en cuanto a altura. Tiene, digamos, como unos 10 pisos, no es tan alto, pero en cuanto a plataformas, pues sería su 4ª plataforma, la que se cayó por este terremoto. Sin duda, este es el lugar que resume perfectamente lo que es Roma: brutalidad, grandeza y obsesión por el espectáculo.
Mañana voy para Nápoli y creo que sí va a ser mucho mejor. Y ahí vamos a ver qué hay por hacer porque yo voy sin spoilers. Lo único que conozco es Diego Maradona, ¿no? Y el equipo de Napoli. Pero de resto yo voy con cero expectativas, ¿no? Dejándome sorprender por el viaje, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Voy a tomarme un bañito y vamos. We wish you a pleasant journey.